Hola chicos, a través de este video veremos lo que es la materia y la energía en los ecosistemas. Para ello recordemos que cuando hay un intercambio de materia y energía con el entorno se habla de sistemas abiertos, ¿sí? Por eso decimos que los seres vivos somos sistemas abiertos, ya que nos encontramos en constante intercambio tanto de materia como de energía. En este ejemplo vemos cómo el conejo se nutre con alimento, agua y oxígeno, ¿sí? El cual lo transforma para él en materia y energía, que elimina luego por medio de excreciones y secreciones como la transpiración, el calor corporal y el dióxido de carbono. De esta forma elimina la materia y la energía sobrantes. Este es un claro ejemplo del intercambio de materia y energía con el entorno, ¿sí? Ahora vemos las relaciones en un ecosistema. Como sabemos, en un ecosistema, los individuos de las mismas especies o de diferentes se relacionan entre sí. En estos casos pueden beneficiarse ambos individuos o solo algunos, ¿sí? Estas relaciones pueden ser intraespecíficas o interespecíficas. Veamos ahora. Como lo dice la palabra, las relaciones intraespecíficas son aquellas que ocurren dentro de la misma especie. ¿Sí? Es aquella interacción biológica en la que los organismos que intervienen pertenecen a una misma especie. Como por ejemplo, la competencia intraespecífica, que es cuando en la misma especie se compite por el alimento, la reproducción, la jerarquía en la especie o un espacio en el ecosistema. Y tenemos la cooperación intraespecífica, que es cuando en la misma especie se coopera para obtener alimento, cuidar a las crías o la división de trabajo. Luego tenemos las relaciones interespecíficas, ¿sí? Que en cambio estas son relaciones con otras especies. Es decir, que son aquellas interacciones que tienen lugar entre dos o más individuos, pero de especies diferentes. Por ejemplo, tenemos la competencia, la depredación, que pueden ser depredadores, parásitos, ramoneadores, el comensalismo y el mutualismo. ¿Sí? Es importante recordar que todas estas relaciones ocurren dentro de un mismo ecosistema. Ahora veamos ejemplos de cada una. Nos encontramos con las relaciones intraespecíficas, que recordemos son las interacciones entre miembros de una misma especie. Bien, en las intraespecíficas tenemos la cooperación intraespecífica, que es donde se puede agrupar por parentesco y tienen por objeto la reproducción y el cuidado de sus crías, como por ejemplo en la manada de elefantes, ¿sí? Acá que vemos, o los camellos. Otro ejemplo son cuando las hormigas se dividen los trabajos. Aquí por ejemplo, vemos cómo llevan un insecto más grande entre todas. O cuando las leonas se dividen la búsqueda de alimento para alimentar a sus crías, ¿sí? No salen todas a cazar, sino que una va a cazar para alimentar a todas sus crías. Bien. También tenemos la competencia intraespecífica, que es donde dentro de la misma especie pueden competir por la jerarquía, como en el caso de la manada de lobos, o compiten por el alimento cuando escasea, ¿sí? Acá en este caso los leones, o entre machos, que en este caso tenemos a los ciervos que están peleando por la reproducción de la hembra. Bien, y ahora veremos las relaciones interespecíficas, que es cuando individuos de diferentes especies interaccionan, ¿sí? Son cuando se relacionan individuos pero de diferentes especies.
Tenemos un ejemplo, la competencia, en donde generalmente dos especies se perjudican. En el ejemplo vemos cuando dos pájaros compiten o pelean por el alimento, ¿sí? O cuando una manada de lobos grises pelea por el territorio con una manada de leones. Tenemos también la depredación, ¿sí? En donde una especie se beneficia y la otra se perjudica. Por ejemplo, los depredadores, cuando el tigre se come a la cebra, en este ejemplo. Se encuentra también en un ejemplo de depredación los parásitos, ¿sí? Que en este caso es la garrapata, que vive en los animales ya que se alimenta de ellos. Otro ejemplo de depredación son los ramoneadores, que es donde un ser vivo se alimenta de otro pero sin matarlo. En este ejemplo tenemos a la jirafa que se alimenta de este arbusto, de este árbol. Este ejemplo, los ramoneadores se ven reflejados comúnmente con animales herbívoros, ¿sí? Con la nutrición de animales herbívoros. Pasamos ahora al comensalismo, que es donde una especie se beneficia y la otra no se perjudica ni se beneficia. Por ejemplo, hay peces que se benefician al colocarse debajo del tiburón, ya que éste cuando come larga desperdicios, ¿sí? De su alimento, que le sirve de alimento, de comida para esos peces que están debajo de él. Los peces se benefician al comer los desperdicios del tiburón y el tiburón no se perjudica ni tampoco se beneficia de esto, de esta situación. Otro ejemplo es el del pájaro carpintero, que se alimenta de los insectos, ¿sí? Que se encuentran en los árboles. El pájaro carpintero se beneficia de esta situación y el árbol ni se beneficia ni se perjudica. Por último tenemos el mutualismo, en donde ambas especies se benefician, pero